mí me pasó que hubo un momento donde yo nunca la vi, digamos, en los términos en los que el gobierno habla, pero hubo unas semanas donde estaban armando todo, en la cual lo que decías vos, che, quizás no entiendo nada y el libre mercado y, no sé, terminar con la casta es la solución para que se solucionen los problemas de fondo de la Argentina. ¿Vos cómo viste ese proceso? Yo tenía la preocupación y te diría que ya sobre el final del proceso casi la certeza, de hecho lo he compartido con muchos colegas y gente con la que cotidianamente estamos conviviendo en la universidad respecto de que esto podía finalmente terminar de esta manera. Creo que no hay que buscar responsabilidades en la sociedad. Creo que la sociedad está recontra cansada. Está harta, sí, de que no se le solucione ningún problema. Y la principal responsable es la política. Y hay que hacerse cargo de eso. Yo lo que no veo hoy es autocrítica. No veo a nadie planteando cómo es que llegamos hasta acá. Y ninguna sociedad llega hasta acá si en el medio nos hicieron un montón de cosas mal. Sí, sí. Pero si queremos que las cosas se empiecen a revertir, que se empiecen a hacer de una manera distinta, lo primero que hay que hacer es una buena autocrítica. Ortega Gasset decía que a veces lo que nos pasa es que no sabemos qué pasa. Y bueno, creo que es el problema que tiene la política hoy, que no hay un buen diagnóstico respecto de los errores cometidos. Yo reivindico, y lo discutía hoy con una periodista, porque a veces dice, bueno, la democracia al final no cumplió. No es un problema de la democracia ni del régimen, es un problema. La democracia, ni más ni menos, nos garantiza la posibilidad de vivir en comunidad y en libertad, con todo lo que eso implica. Es un problema de la dirigencia en todos sus niveles, la política en particular, de encontrar en el marco del sistema democrático respuestas a los problemas que preocupan a nuestra sociedad. Entonces yo creo que Milei es un emergente de ese cansancio razonable que tiene la gente. Sí. Y volver a sintonizar a la política con su legitimidad, con la sociedad argentina, requiere primero un ejercicio autocrítico y después de empezar a hacer las cosas de otra manera. Sí. Y una vez que empezamos a hacer las cosas de otra manera, poner en el centro de la agenda los temas realmente importantes. Yo creo que ninguna de esas tres cosas están pasando hoy. Ni hay una buena autocrítica, ni se empezaron a hacer las cosas de otra manera, y mucho menos se están poniendo los temas importantes en el centro de la escena. Lo hablaba hoy en función de lo que sucedió en el comedor universitario. Sí. Por supuesto que todos tenemos que estar ocupados y preocupados por la cuestión de la seguridad pública, que es una de las preocupaciones centrales que tenemos. Ahora, al mismo tiempo, con la misma vehemencia, hay que discutir la situación social. Totalmente. No hay nada bueno en el mediano y largo plazo, en el horizonte de una sociedad, si no se revierten los índices a los que asistimos mes tras mes y que contamos como si fueran una estadística más. Ahora, es dramático que la Argentina tenga el 60% de su población prácticamente bajo la línea de pobreza y que mayoritariamente sean los jóvenes o los más chicos los que estén en esa situación. ¿Alguien cree o espera que algo bueno pueda haber en el horizonte de mediano y largo plazo si eso no se revierte? Y además sabiendo que no se revierte con una sola medida ni de un momento para otro. Ahora, yo no veo a nadie poniendo con la vehemencia que creo que tiene que tener ese problema en el centro de la escena, porque Argentina ya no es que tiene problemas de pobreza, es un país estructuralmente pobre. Eso indica otra situación, otro grado de preocupación y otro nivel de compromiso que todavía no aparece. Sí, yo en ese sentido creo que en términos de la autocrítica y eso, creo que hay un diagnóstico que sí está, para mí está sobre relatado y sobre representado, que es esta cuestión de la falla de la política en sí como herramienta para transformar. Pero lo que sí veo en esa cuestión del buscar hacer las cosas de manera distinta, siento que está costando a la política, si querés a la dirigencia, recoger el guante en el mismo sentido en el que hablábamos antes, de poder empezar a tender puentes y generar niveles de acuerdo, de institucionalidad básica para resolver algunas cuestiones en las cuales obviamente no se va a estar de acuerdo en todo, como hablábamos antes. Obviamente para mí la política es el acuerdo en el desacuerdo, digamos, es el acuerdo con el que piensa distinto, no construir una masa cada vez más grande de los que piensan todos igual que yo, sino poder encontrarme con el que piensa distinto y llegar a un punto de acuerdo que seguramente los hay. Y siento que falta recoger el guante, no sé, en la Cámara de Diputados, en senadores, en determinados lugares, para poder llevar adelante transformaciones o discusiones
discusiones, por lo menos, habilitar esas discusiones. ¿Vos cómo ves en este momento el rol del radicalismo en la Cámara Alta o en la Cámara Baja, en diputados? No, de manera muy crítica. Yo creo que el radicalismo tiene que parar un poco la pelota, tiene que repensarse o resignificarse y tiene que volver a las fuentes. Volver a la fuente no es volver a hacer las cosas como hace 100 años atrás, porque no vivimos en la misma mismo sociedad. Mundo. Pero sí, desde una perspectiva más moderna, más en sintonía con lo que está pasando en el mundo que vivimos, volver a tener cierta línea, que creo que es lo que perdió, que a veces recogen experiencias locales y provinciales, pero que perdió como estrategia a nivel nacional. Pero, no creo que sea un problema exclusivamente del radicalismo, creo que es un problema que atraviesa a todas las expresiones político-partidarias que están con un registro viejo para lo que la sociedad que vivimos hoy demanda o impone. Entonces todo es como que se discute, desde mi perspectiva, y lo digo con mucho respeto, desde un lugar equivocado, desde una perspectiva equivocada. Y es muy difícil pensar que se encuentren soluciones alternativas o diferentes, parezco el presidente diciendo esto, si se hace exactamente siempre lo mismo. Por eso creo que efectivamente es así. Y después creo que el otro gran problema que no te mencioné recién, pero que para mí es central, de la dirigencia en general, de la política en particular, es que se perdió sensibilidad y capacidad de asombro frente a lo que nos sucede. Eso es tremendo. Y cuando vos perdés sensibilidad, perdés capacidad de transformación. Si a vos todo te da lo mismo, si da igual lo que tenés frente a tus ojos o lo que conoces, perdés capacidad de sentirte interpelado, conmovido por eso que sucede y que eso te movilice a generar cosas que puedan transformar esa situación. Y esa es, tengo la sensación de que eso está muy presente. Es como que todo se hace porque, más o menos siempre se hace así, pero nadie quiere algo que no siente previamente y vos vas a poder solamente si querés antes. Entonces, para recuperar la posibilidad de poder en el sentido de transformar y de cambiar las cosas, primero hay que sentir genuinamente, y eso creo que la política lo perdió. Sí, y eso te iba a decir, ¿vos crees que es un síntoma solo de la política o crees que es un síntoma más de época, esta cuestión si querés, como la pérdida de la sensibilidad? La otra vez discutíamos con unos amigos y veíamos de la cuestión del nivel de virulencia y de violencia en redes sociales, por ejemplo, fundamentalmente en Twitter, creo que es la red social más violenta, y hablábamos de que creíamos que muchos de esos jóvenes, que violentan o festejan que alguien se quede sin trabajo, por ejemplo, o que se muera un pibe robando cables, como tener una cierta disociación entre su nivel de crueldad y lo mal que le podía estar haciendo a otra persona, llevada adelante por las pantallas, Yo soy cruel con vos a través de una pantalla y no veo más que un par de caracteres, no veo tu cara sufriendo, no veo nada de eso. Entonces creíamos que había como una lógica de sensibilidad social que iba a la baja, que nos preocupaba en términos humanos, ¿Y vos crees que esto es un síntoma de la política, la pérdida de sensibilidad, o crees que es un síntoma social? ¿Cómo lo lees? No, creo que es un problema particularmente de la política. Creo que la política, si quiere recuperar capacidad de transformación, tiene que primero volver a sentir de manera distinta las cosas que suceden todos los días. Es decir, esto que decíamos antes, no se puede contar mes a mes cifras dramáticas como la de la pobreza y la exclusión, como si fueran un dato más, sin que eso provoque absolutamente nada. A nadie le llama la atención que decimos, el 60% de la población argentina está bajo la línea de pobreza. Se cuenta, tapa un diario y al día siguiente todo sigue como si no hubiese pasado absolutamente nada. Eso es pérdida de sensibilidad. Eso lo que debería provocar de mínima es una mesa donde se sienten todos los actores que tienen algún tipo de responsabilidad institucional y decir, muchachas, ¿qué hacemos con este problema? Porque es el problema que tiene hoy la Argentina. Y no pasa. ¿Y por qué no pasa? Porque todo sigue como si no pasara nada. Y todo sigue como si no pasara nada porque no hay sensibilidad que interpele, movilice y conduzca a hacer las cosas desde un lugar distinto. Después está la cuestión de las redes sociales, que yo creo que eso merece un capítulo aparte, porque creo que todo lo que nosotros pensábamos que sumaban o aportaban en términos de democratización de la palabra, hoy lo tienen también en términos de empobrecimiento
de la agenda pública, del debate cultural, el deterioro, la degradación que eso provoca en el intercambio de ideas. Entonces eso hay que discutirlo en algún punto. Sí. Todo lo que suman las redes en materia de habilitación, de multiplicación de la palabra o democratización de la palabra, también tiene que interpelarlo en el sentido de se puede dialogar en la agenda pública como se dialoga en las redes sociales. Es muy difícil hoy debatir. A mí me cuesta todo el tiempo de poder sostener cosas que hay que sintetizarlas en determinados caracteres, poder intercambiar cuando todo parece ser que fuera una frase, un eslogan, alguna muletilla efectiva donde no hay profundidad, no hay matices, no hay grises, y la vida son los grises, la salida en general están por los matices. Nadie tiene 100% de razón, por más que esté sosteniendo algo que sea efectivamente así. Siempre hay algo de verdad en el que piensa distinto cuando el intercambio se puede producir de manera democrática, razonable y con reconocimiento de las otras voces. Pero eso no sucede hoy con las redes. Y el tercer punto es el tema de los jóvenes, que para mí también es importante marcar, porque ahora estamos en un momento donde parece que la responsabilidad de las cosas que pasaran fuera de los jóvenes. Claro. Bueno, Milei produjo un fenómeno particular en los jóvenes y por el acompañamiento masivo de los jóvenes. Sí. Yo creo que la política también tiene que interpelarse o preguntarse por qué dejó de interpelar a esos jóvenes, qué es lo que están diciendo. Yo no creo que los jóvenes sean primero no creo que sean el futuro de nada, creo que son la mayoría de las veces el presente, no creo que sean el problema de nada, al contrario, creo que son los jóvenes en todo el mundo los que a veces alertan sobre las agendas urgentes de las cuales la política no dice nada, como pasa, por ejemplo, con la cuestión ambiental. Si no hubiera miles de jóvenes manifestándose en todo el mundo por la cuestión ambiental, probablemente poco las corporaciones y la política dirían en torno a eso. Entonces, creo que más que denostar lo que hacen los jóvenes, hay que escuchar un poquito más, hay que prestarle más atención, hay que preguntarse en qué fallamos nosotros para que los jóvenes no se sientan interpelados. Y en esa autocrítica encontrar otros canales de interlocución que nos permitan construir una relación distinta y que sobre todo pongan en el centro de la escena sus preocupaciones.